Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Al volver a España del exilio, me incorporé a la producción de películas de ficción, lo que me permitió subsistir, ya que continuaba expulsado de mi cátedra, pero no me satisfacía emplear mi tiempo colaborando en obras cuyos resultados, la mayoría de las veces, distaban mucho de mis ideales. Me parecía que dominando la técnica cinematográfica y teniendo por mi profesión una formación científica aceptable, tenía la obligación social de hacer este tipo de cine de educación o divulgación científica que tan útil podía ser para incrementar la cultura de nuestro pueblo. Guillermo Fernández López Zúñiga. Hoy en Caminos de ida y vuelta vamos a hablar de un hombre que fue muy importante para el cine científico, con una trayectoria profesional también impresionante y además que vivió el exilio, vivió el irse de su país en un camino a veces difícil. Vamos a presentar también un libro, Guillermo Zúñiga, La vocación para el cine y la ciencia, para hablar de Guillermo Zúñiga, de alguien que debiera ser quizá mucho más cercano, mucho más conocido para el público en general por la importancia que tiene su persona, pero que desde aquí vamos a intentar ese acercamiento. Pues bien, como digo, para hablar de él nos acompaña su hija, María Teresa Fernández. María Teresa Fernández es licenciada en Físicas y también ha sido colaboradora del Consejo de Investigaciones Científicas. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. También está con nosotros María Luisa Ortega, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y que ha coordinado este libro, Guillermo Zúñiga, La vocación por el cine y la ciencia. Ella es miembro de ASECIC. Explicaremos también lo que es ASECIC, porque tiene mucha importancia también en relación con Guillermo Zúñiga. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Y María García Alonso, subdirectora del CEME, del Centro de Migraciones y Exilios de la UNED. Bienvenida. Gracias. Pues con estos mimbres vamos a intentar acercar a Guillermo Zúñiga a todo el público en general desde esta plataforma. Primero, me gustaría saber qué es la ASECIC y qué importancia tuvo Guillermo Zúñiga en la creación de esta asociación. La ASECIC es la Asociación Española de Cine Científico y, de hecho, Guillermo Zúñiga fue su fundador en 1966. La trayectoria de Guillermo dentro de los trabajos pioneros del cine científico en España, en vinculación con las asociaciones internacionales de cine europeo, promueve en nuestro país la creación de la ASECIC, que sigue vigente y sigue manteniendo el espíritu de su padre fundador, la promoción y la visibilización del cine científico en España. El cine científico importante en el mundo, siempre con problemas, creo yo, desde mi perspectiva, de patrocinio. Es decir, es difícil sacar el cine científico adelante a pesar de la gran importancia y además de lo que interesa en el mundo entero. Eso es una cosa muy curiosa. Pues Guillermo Zúñiga, como decimos, efectivamente en el año 1966 creó, unió y hizo que esto fuera posible. El CEME también tiene una relación con esta Asociación Española de Cine Científico. ¿En qué sentido? Y también con la figura de Guillermo Zúñiga. Pues sí, realmente desde hace unos años estamos colaborando en varios proyectos que tienen que ver precisamente con la promoción del cine científico y actualmente estamos metidos en un proyecto de inventario y catalogación del Fondo de Guillermo Zúñiga, que lo que pretende es poner a disposición de los investigadores y del público general sus materiales, sus fotografías, sus cartas,
tanto para que sea conocida su figura con la importancia que realmente tiene, como para contribuir a otras investigaciones que de un modo más o menos colateral puedan surgir de sus trabajos. Para conocer precisamente a Guillermo Zúñiga había que conocer algo también de su vida, porque la trayectoria vital de una persona es muy importante para saber lo que fue y por qué fue. Por eso está con nosotros María Teresa Fernández. María Teresa, a mí me gustaría saber cómo fue Guillermo Zúñiga. Yo sé que nació en Cuenca, sé que se casó allí también, una persona además que había conocido prácticamente durante toda su vida, es decir, su madre, pero que se conocieron allí desde críos. Sí, mi padre nació 7 meses después de que había muerto su padre. Mi abuelo era médico y murió en Montalvo, en la provincia de Cuenca. Entonces mi abuela, que tenía un hijo ya, que también era médico, Julián, se fue a Cuenca y tenía que vivir. Entonces mi padre nació 7 meses después. Mi abuela puso allí, pues no sé, como un hostal, una pensión o algo por el estilo, y vivía justamente enfrente de mi madre, en Cuenca. Al cabo de unos años, pues mi abuela, una mujer joven, guapa, muy alta, muy enérgica, pues se casó con un señor que era director del Instituto de Cuenca del Alfonso VIII, una persona muy humanista, muy amable, muy dedicado a la investigación en todos los sentidos. Era miembro activo de multitud de sociedades de arte, de entomología, de etnografía, de ciencias naturales, del árbol. Siempre defendió pues, los derechos humanos. Entonces, mi padre era muy callado. No sé si por esa falta de padre y después que viene un señor nuevo, aunque lo quería mucho, estudió bachillerato en el Colegio de Huérfanos de Madrid, de médicos. Y después de terminar, él quería haber hecho ingeniero, porque mi padre era muy dedicado dedicado, que le gustaba mucho la mecánica, la electricidad, todos los aparatos. Decidió, yo le digo abuelo, aunque no es, el abuelo era naturalista, pues estudió ciencias naturales. Ahí ya hay 2 elementos. Por un lado, esa personalidad quizá retraída, podemos decir, pero que le hace observar. Y yo supongo que don Juan Jiménez Aguilar, que ejerció de padre, aunque no lo fuera de hecho, influyó en él de alguna manera. Supongo que sí. Él continúa en Cuenca, como digo, conoce a su mi madre. Y se casan en el 37, al principio del 37. Al principio del 37, en plena guerra civil. En plena guerra. Son novios desde siempre, ¿eh? Que mi madre tenía 15 años. ¿Su padre tiene una participación en la Guerra Civil Española? Sí. Y por eso, cuando acaba la Guerra Civil Española, tiene que marchar a Francia, como tantos otros, sí, y entrar en un campo de prisioneros. En Argelés. En Argelés, según contaba él, mi padre no contaba mucho. Y yo tampoco preguntaba. Mi padre decía que entró en Argelés, que era pues una playa inmensa, con el mar y nada más. Él recordaba que en la playa, para dormir, se hacían un agujero en la arena y ahí se ponían Gori Muñoz, el decorador valenciano, y él, se agarraban uno encima de otro y se ponían un capote por encima. Entonces así dormían. Después hicieron los barracones llenos de pulgas, llenos de, odiseas. Los recuerdos del exilio, del primer exilio de Guillermo Zúñiga, ya en ese momento a él le interesaba la fotografía. ¿Cuáles eran sus intereses? De siempre, yo poco puedo decir, pero mi padre siempre iba con su cámara. Y él, como lo veréis en el libro, pues él ya en la guerra pues estuvo de cámara, después en el Ártabro y después en el Laboratorio de Ciencias Naturales del Museo de Ciencias. Siempre le ha gustado eso y él en el exilio llevaba su cámara, según cuenta, porque yo todo esto, claro, es referencias. Él llevaba su cámara y hacía fotografías a los gendarmes, que eran de senegaleses. Y entonces
con el pretexto de hacerles fotografías, tenía que salir a comprar película, porque la revelaba él, se hizo un artilugio para revelar allí las cosas, y entonces compraba él más material y hacía fotografías de la gente del campo, y creo que en una de esas mandó bastante material al gobierno del exilio en México, pero yo de eso no sé nada. ¿De Francia pasa a Buenos Aires? De Francia pasa después por campos de concentración, después no lo liberan, pero más o menos él se evade o lo que sea, y está trabajando en Toulouse, está trabajando en una fábrica de muebles para esculpir, y de allí pasa a París, tiene relación con gente francesa, con el doctor Obadía, que se portó estupendamente con los inmigrantes. También allí en los campos de concentración los llevaban a vendimiar con otros amigos, otro pintor muy bueno, que es Lalo Muñoz, también valenciano, con una luz fantástica. Mi padre iba a arreglar los camiones, porque el acarrear las uvas pues no le gustaba mucho, y siempre mi padre estaba intentando que mi madre se fuese, pero era imposible, no podía. En esos largos años están separados. Tiene que ser en Buenos Aires cuando se reencuentra con su padre. Un padre que supongo sería en lo personal casi un desconocido. Pues bastante desconocido, pero yo tuve la ventaja de que mi madre siempre hablaba de mi padre. Y después es que mi madre se fue, al último de 46, principios del 47, se fue a una peregrinación, porque no le dejaban salirse de España, y fue a una peregrinación a Fátima. Allí encontró a mi padre bastante fastidiado por todas las consecuencias y porque él debía tener ya, igual que tengo yo, pues un asma o algo así, y estaba muy, muy fastidiado. Mi madre pues lo dejó solo y se fue con él. Mi padre tenía permiso, visado para ir a Argentina, pero mi madre no. Entonces fueron a la embajada argentina y no consiguieron que se lo diesen a mi madre. Entonces fueron a la embajada chilena y allí el de Chile dijo: yo les doy visado a Chile y si pueden quédense En este caminar, a mí me gustaría también, María Luisa, que explicáramos un poco esa vocación por el cine y la ciencia. Ya nos está diciendo María Teresa que hacía fotografías, que le gustaba evidentemente la fotografía, el cine, y por otro lado, él había respirado en su casa y en su familia este aire de la ciencia, aparte de ser, un manitas, entre comillas, porque eso está también claro. ¿Cómo se va desarrollando en lo profesional, en una vida tan complicada, esa vocación? Su primer contacto con el cine forma parte de su propia formación científica. Él comienza a filmar películas científicas cuando está de becario en el Laboratorio de Entomología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, dirigido por Cándido Bolívar, y ahí también en colaboración con el que será otro de los exiliados españoles, que es Carlos Velo, con una trayectoria en paralelo, aunque Velo terminará en México, comienzan a filmar parte de sus trabajos sobre insectos sociales, hormigas y abejas. Y de ahí saldrá una primera película científica que no conservamos, parece que filmada en términos de apoyo a los trabajos de investigación que desarrollaban ambos en el museo. Su vocación por la fotografía no tenemos tan identificadas de dónde parte, pero sí es cierto, y María nos puede hablar luego un poco de lo que se conserva en ese fondo personal de Zúñiga, cuando María Teresa cede a la asociación todo el archivo personal de Guillermo, junto a lo que esperábamos encontrar, alguna película, algunos guiones y luego lo que son sus documentos personales, comenzaron a aparecer muchísimos negativos fotográficos y es ahí donde descubrimos esa faceta de fotógrafo que desarrolla de forma muy activa durante la Guerra Civil Española y que, como señalaba María Teresa antes, la cámara lo va acompañando en todos sus desplazamientos. Esos fondos de archivo, ¿cómo son? ¿Qué es lo que se encuentra y qué es lo que además llama la atención? Estamos viendo que, por ejemplo, la fotografía no parecía que estuviera dentro del acervo de Guillermo Zúñiga, sin embargo está. ¿Qué más cosas se encuentran?
Pues realmente a través del archivo de Zúñiga se puede hacer una historia de lo que ha sido el cine científico, no solamente en España, sino de un modo internacional. Porque él, una persona aparentemente muy inquieta, que estaba muy bien informada. En este fondo, por ejemplo, se encuentran multitud de folletos y de referencias a congresos internacionales con relaciones de las películas que ahí fueron expuestas que no existen en otro lugar. O sea, es una manera verdaderamente prodigiosa de informarse sobre un campo, además, que es muy desconocido, que es este del cine científico, y que es un cine, además, que ha servido para cimentar pues avances sociales, avances culturales, y que muchas veces, bueno, pues se tiene completamente olvidado. Y cuando hablamos además de cine y de ciencia, la ciencia es amplia, ya nos decía María Luisa Ortega, esta primera filmación que es tan importante, pero él abarca muchos campos científicos. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cuáles son sus intereses? Yo quería antes acotar algo, porque realmente como parte de su actividad, sus películas científicas se desarrollan sobre todo en España en los años 60, aunque él nunca abandonó eso que aparece en el libro como una vocación. La primera película científica que conservamos está realizada en Argentina en 1951 y es de nuevo unas abejas. Es de nuevo una vida de las abejas. Pero ¿cómo hace esa película? Él trabajaba en la industria cinematográfica argentina, en los estudios San Miguel, y en sus ratos libres, los fines de semana, con equipamiento que tomaba prestado de los estudios y con restos de celuloide, él va filmando. Me parece curioso porque esto significa que el cine era de alguna manera lo que le daba de comer, era su trabajo, sí. Pero esta parte del cine científico era esa vocación que sacaba cuando salía de las puertas de los estudios. Él en la industria cinematográfica, tanto en Argentina como en España, trabajaba en un tipo de producción comercial. Llegó hasta las más altas cotas como jefe de producción, tanto en los estudios San Miguel como en la productora Uninci, a la que llega en el 56 cuando regresa a España. Es verdad que la productora Uninci, también como algunas de las producciones de los estudios San Miguel en su momento, estaban dentro de un cine, que es verdad que era un cine comercial, pero que también tenía una vocación de autoría, de reflexión sobre la realidad social, y eso también nos presenta ese perfil de Zúñiga como una persona altamente comprometida con su tiempo, con la sociedad y con la transformación social. Pero también tenía un gran compromiso social, porque realmente Guillermo Zúñiga fue, por ejemplo, misionero pedagógico durante la Segunda República. Se conservan películas suyas no solamente científicas, sino también, podríamos decir, de interés humanitario, como son las filmaciones sobre el Hospital Varsovia, filmaciones y fotografías también que muestran de una manera muy cercana cómo es el modo de vida de las personas que están en los campos de refugiados. O sea, no solamente era una persona profesionalmente competente, sino que era un hombre muy comprometido en lo social y también, bueno, en lo político, ideológico. Era un hombre de su tiempo desde todos los puntos de vista. Podríamos añadir, que es a lo que se está refiriendo María, que cuando terminamos el libro aún no teníamos del todo claramente identificada la autoría de Zúñiga en una película del 46, que es Spain in Exile, España en el exilio, que precisamente lo que refleja es la vida de los exiliados españoles en la inmediata posguerra. Hemos dejado a los padres de María Teresa Fernández juntos, pero con dificultades para poder llegar a Argentina. Estas dificultades son mayores de los que se pueda pensar, porque a su madre no la dejan entrar en Argentina en un principio. Tienen que recurrir a amigos y amigos importantes e influyentes para que ella pueda entrar en Argentina. Pasan así unos años y en el año 54 viene su madre a buscarla a España. Van las dos juntas a Argentina en un barco y se reencuentra con su padre, un padre al que no había visto en muchos años, por carta, supongo, esas vías de comunicación, pero no le había visto. ¿Cómo es ese encuentro? Porque tiene que ser de lo más emocionante. Pues el encuentro supongo yo que sería emocionante,
Pero lo que recuerdo ahora es que fue un encuentro totalmente normal, como si hubiese yo visto a mi padre durante toda la vida, porque mi madre siempre me hablaba mucho de mi padre y por las cartas y eso, pues no me pareció extraño. A lo mejor porque físicamente lo vi igual que en las representaciones gráficas, pero no hubo choque ninguno. Fue algo como natural. Natural, absolutamente. Eso es una cosa muy curiosa. Y quizás también que mi padre tiene un carácter bastante tranquilo, pero no es de nervioso ni mucho menos, y yo también. Y entonces, pues a lo mejor, pues eso hizo que la cosa fuese muy, muy normal. Unos años en Argentina hemos explicado antes, aunque sea someramente, pero cuando regresa a España funda además, pues nada menos que la ASECIC. ¿Qué significa el cine científico en su vida? El cine y la ciencia. Y en España, que también logra muchísimas cosas, se adapta también, igual que en ese encuentro con su hija, de manera natural. En los años 60 es cuando comienza a producir y a realizar películas científicas en España. Para ello, Isabel, tú antes bien decías, es un cine sin promoción, crea su propia productora y realmente consigue realizar una producción muy coherente internamente, con unas películas que hoy sigue siendo un placer ver. Pero no se limita solo a esa producción, porque él sabe que sin canales de distribución, de difusión y sin promoción, ese cine es en cierta medida invisible. Y eso que él trabajó de forma muy dura, el archivo también así lo demuestra, en la distribución internacional de esos cortometrajes, sobre todo de ciencias naturales, que son los que produce en los años 60, que tenía muchas ventas internacionales, ¿no? Y la creación de la asociación tiene precisamente, creo, como finalidad el crear en España un punto para esa promoción y también para una homologación a nivel internacional, que creo que también es una cuestión muy importante. Y en este camino creo que no cejó hasta su muerte, siempre generando, promocionando proyectos para el cine científico y también para el cine educativo, para que hubiera un tipo de producción diferente, que el cine fuera otra cosa más que solo entretenimiento. Profesora García Alonso, ASECIC, CEME, Archivo de Guillermo Zúñiga. ¿Podemos decir estas tres patas, este triángulo? ¿Cómo se pretende visibilizar toda la obra de Guillermo Zúñiga a través de esta colaboración? Bueno, pues se pretende visibilizar fundamentalmente a través de la red, a través de los múltiples canales que nos permite ahora mismo la sociedad de la tecnología en la que vivimos. Estos documentos estarán a disposición de los investigadores, del público que se quiera acercar a ello. Hay cosas muy interesantes dentro de este archivo, como por ejemplo guiones que nunca se llegaron a realizar. Posible futuro proyecto puede ser, bueno, ¿qué podríamos hacer con los guiones de Zúñiga, ¿no? O sea que hay no solamente un aspecto visibilizador, sino perspectivas de proyectos futuros que se abren de la colaboración. A mí me llama la atención y cito al azar La Lagarta, productora, Zúñiga Film, director y guionista, Guillermo Zúñiga. El agua de la vida, productora, Zúñiga Film, dirección y guión, Guillermo Zúñiga. Es decir, hay que pensar que Guillermo Zúñiga hacía prácticamente todo. Y eso es una cosa casi impensable en un cine, además, tan complicado, en el cine en general, en cualquier cosa, pero también en este en particular, porque para eso hay que tener manejo de la herramienta y además conocimientos. Y con el apoyo de Teresa, la madre de María Teresa, que era ayudante de realización. Mi madre iba siempre con él, no se separaban nunca, y le ayudaba pues a tener la flor, a echar humo a las abejas, a lo que fuese. Mi madre siempre estaba ayudándole. E incluso mis hijos de vez en cuando. Quisiéramos desde aquí simplemente recordar la figura de nuevo de Guillermo Zúñiga, la vocación por el cine y la ciencia de este libro, pero también decir que él fue creador de ASECIC, que el cine científico es algo muy importante, que desde aquí lo mejor que podemos hacer es pedir esa promoción necesaria, ese apoyo necesario para el cine científico en nuestro país. La UNED ha sido quien ha editado este libro con el apoyo de ASECIC, del CEME y también, por supuesto, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.